tengo el placer de saludar a la querida Yanina Tuñón, que está en Zoom, porque la verdad que me disfruto más las notas en Zoom porque es como si estuvieran acá. Las puedo ver los gestos, puedo ver las caras, y si algo me encanta a mí en las entrevistas es ver las personas. Así que no sé si la tenemos ahí al aire. Ahí la tenemos, sí. Hola, Yanina, ¿cómo estás? No te ¿Otra vez? escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Ok. Bueno, el placer de saludarte, Yanina, como siempre. ¿Mm? Bueno, un gusto. Te Una estaba escuchando. bueno, una referente de años en este sentido Ujú. de la infancia y que tantas veces hemos hablado contigo. ¿Me estabas escuchando y alguna reflexión para sumar? Bueno, sí, es un fenómeno que efectivamente nosotros venimos midiendo hace mucho tiempo y que en este informe tiene una serie de tiempo de 14 años en el que los niveles de inseguridad alimentaria siempre fueron elevados, te diría que inaceptables en los términos que vos bien lo planteabas. Pero con un nivel de incremento muy significativo a partir del año 2018, con dos situaciones, digamos, más extremas, ¿no? Que fue el 2020 con un 37% de niños con inseguridad alimentaria y el 2024 con un 35,5%, y con un conjunto de aspectos o de determinantes o factores asociados, como vos señalabas, que dan cuenta de que hay algunas infancias que son mucho más vulnerables, no solamente las que están en situación de pobreza, sino que también aquellas que tienen hogares con un solo adulto de referencia, que es un solo adulto que tiene que asumir múltiples tareas, entre ellas la de ser proveedor del hogar, pero también tareas de cuidado, ¿no? Tareas que sabemos que la cuestión alimentaria también supone una dedicación a ello, ¿no? Y también la cantidad de miembros, cuanto más miembros viven en un hogar, también hay mayor vulnerabilidad. Y eso quizás es un dato diferente al que observábamos en otros momentos, porque muchas veces tener más adultos de referencia en un hogar puede ser protector, porque son más adultos que pueden generar ingresos y porque también son más adultos para trabajar en todas las tareas de cuidado que suponen los niños. Sin embargo, en la actual coyuntura, donde hay un contexto más recesivo, donde los adultos están trabajando pero por menos dinero, sobre todo en el sector informal y precarizado de la economía, em, esto hace que estos hogares tengan que repartir menos ingresos entre más bocas, ¿no? Ujú. Y luego tenemos cuestiones que surgen con mucha más fuerza que quizás en otros momentos, que tienen que ver con el empleo. La gran mayoría de estos niños están concentrados en hogares del sector informal de la economía, precarizados, subempleados. Los hogares, los niños que viven en hogares cuya jefatura está en manos de un jubilado o un pensionado, que son muchas veces los hogares extensos, ¿no? Donde los nietos viven en los hogares de un jefe o una jefa jubilada o pensionada, también se ven fuertemente vulnerados en la seguridad alimentaria. Y aparecen como protectores, y quizás por primera vez con una estadística que es en términos, que es significativa, que es la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, que probablemente esta significancia estadística tiene que ver con un contexto de menor inflación y de valorización de esta transferencia, pero como bien vos señalabas, es insuficiente, ¿no? Porque la asignación y la tarjeta alimentar no han sido creadas para suplir los ingresos de los adultos. Son una transferencia de tipo complementaria que, que de alguna manera deberíamos desear que no existiese, ¿no? Pero mientras que la necesitemos, tenemos que reconocer que quienes la reciben están mejor que quienes no la reciben, ¿no? En igual condición de vulnerabilidad o de pobreza o de indigencia. Y otro dato que creo que es interesante porque nos permite como hacer un conjunto de inferencias o pensar por qué no lo logramos, es que la escuela también puede ser un espacio protector en términos alimentarios. Ir al colegio hace que un chico tenga mayor protección,
pero creo que en ese punto está claro que si bien hay muchas escuelas que ofrecen alimentación escolar, están lejos de ofrecer una alimentación que sea ejemplar, ¿no? Y por eso es que muchas de estas estrategias alimentarias en comedores comunitarios o escolares eh, ofrecen una alimentación de muy baja calidad que lo que hace es seguir reproduciendo el fenómeno del exceso de peso, de la obesidad infantil, que como en la Argentina sabemos es muy alto, ¿no? 40% de los chicos en la Argentina tienen exceso de peso, 20% de este 40% tienen sobrepeso, con lo cual significa que vamos a tener adultos con muchos problemas de salud que también van a estresar mucho el sistema de salud en el futuro. Ujú, ujú. Yanina, escuchándote con atención, a mí el material que ustedes presentaron, si no me equivoco, el 10 de julio, eh, conjuntamente con el CONICET también, planteaban que obviamente lo que vos planteás es un tema estructural, ¿no? Es un tema estructural que insisten en que no tiene que ver con lo coyuntural y que ningún gobierno pudo solucionarlo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué faltó? ¿Qué falta para poder solucionarlo? ¿Es economía? Y ¿Es desarrollo no, integral? ¿Es empleo? a ver, creo que hay, sí creo que hay algunas cuestiones sobre las que hay que virar, eh, solucionando un poco el problema de la inflación como se está solucionando. Creo que el siguiente tópico tiene que ser el empleo. Tenemos una parte muy importante de la población, casi un 40% en la informalidad, en la Claro. precariedad laboral. Eso implica que son familias que tienen un salario que se actualiza mucho menos, que no tienen seguridad social, son niños que no tienen obra social, mutual, y que por lo tanto son hogares que en muchos aspectos de sus condiciones de vida están precarizados. Con lo cual creo que el siguiente eslabón importante que debería encarar este gobierno o el que venga es la cuestión del empleo, pero lógicamente para eso necesitamos una economía mucho más productiva que tenga capacidad de generar trabajo genuino, ¿no? Ujú, ujú. En este sentido, hace horas nada más, el día de ayer en La Nación Más, habló Petovelo, la ministra de Desarrollo Humano, planteando que eficientizar las políticas de aguache y la tarjeta alimentar fue lo que posiblemente haya mejorado el ingreso a estas familias. Y no que no haya y evitar la terciarización por medio de organizaciones sociales. Tu mirada como experta en este tema, ¿cómo lo ves? Sí, durante el 2024 hubo una valorización muy importante de la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo, pero creo que adicionalmente la merma de la pobreza también está vinculada a la baja de la inflación, ¿no? Ujú. Eso es algo realmente muy importante en términos de la previsibilidad y de la valorización de estas transferencias al momento de tener que hacer consumos. Lo que creo que quizás no se dimensiona es que este tipo de transferencias son una estrategia muy simple, de gran escala y muy económica para un país. ¿Cómo Lo sería que eso? yo, claro que en términos de lo que le significa el Producto Bruto Interno de un país es relativamente bajo, es eficiente porque logra una escala muy importante. Casi el 35% de los chicos en la Argentina lo recibe. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Y Yanina? 35% Es mucho. es mucho. Eh, pero el punto está que, y es muy eficiente, sí, es cierto, es muy eficiente porque de manera automática les llega a todas las mamás y pueden hacer uso de ese dinero. Ahora, es claro que no es suficiente y que se requieren de otras estrategias. Este tipo de transferencias han sido evaluadas en muchos países de América Latina eh, y, y logran ser eficientes en la medida en que son transferencias generosas, que no tienen intermitencia, o sea que todo el tiempo se están realizando y que están bien focalizadas. Bueno, estas tres características en este momento se están dando.
Ahora, está claro que no son suficientes cuando tenés un mercado de trabajo que no logra adicionalmente proveer a los hogares de ingresos Claro. adecuados y en el cual todos tengan, por lo menos los adultos de referencia del niño, tengan un empleo estable, continuo y que le ofrezca un ingreso adecuado. Ujú. Eh, Entonces, en ese marco sí creo que hay algo que te puedo explicar menos, pero que a mí me interpela continuamente, es cómo puede ser que no podamos garantizar en el espacio escolar una alimentación que sea ejemplar para los niños. Y eso claramente es una deuda que tenemos, ¿no? El tipo de alimentación que ofrecemos, hay muchos estudios que señalan que es muy inadecuado y ¿En qué no puedo momento decir varió, por Yanina? qué no lo logramos, ¿no? O sea, no puedo decir por qué no lo logramos porque la verdad es que nunca estuve en la gestión pública Sí. y no creo que sea simple, Ujú. pero creo que es algo que deberíamos poder hacer bien y en ese punto creo que, bueno, que los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales tienen mucho que ver en una Argentina donde es un país federal y todas esas estrategias, programas, políticas dependen de la gestión local. Ujú. Coincido con vos, fui docente y sé lo que significa el comedor, el famoso comedor para los chicos, hasta inclusive he trabajado en colegios con 3 turnos, en donde había una gran población de niños, que hoy no sucede, porque bajó la natalidad, bajaron Mm. los números de escolaridad. Pero la pregunta que te quiero hacer es si crees que la variable de cuidar el déficit fiscal, de cuidar que los comedores se conviertan en lugares en donde solamente es un pan con un pedazo de queso de marca poco probable que sea buena, ¿crees que van juntas y de la mano? ¿O fue siempre así? No, creo que nunca tuvimos un momento en el cual pudiésemos jactarnos de tener ofertas alimentarias adecuadas. Ah, No, la verdad es que no conozco al menos, capaz que existe algún gobierno provincial que lo hace, yo no conozco ningún gobierno que lo haya podido lograr. ujú, ujú. Hay un modelo en... Sí. Además es muy interesante porque esto lo estudiamos mucho en el contexto de la pandemia y si se lograra desarrollar una política alimentaria a gran escala en los gobiernos provinciales, sería muy virtuoso en términos también del empleo, ¿no? Porque fíjate que hay mucho recurso humano que está relacionado con lo que es la gastronomía escolar. También podría ser muy virtuoso para poder lograr que haya más vínculo entre la escuela y los microproductores de las zonas hortícolas. Sí, ojalá, ¿no? Porque la verdad que siempre estuvo, los comedores escolares siempre estuvieron muy ligados a tema de corrupción también. Claro, Eh, exacto. y Anina, un placer como siempre, gracias por estar acá y antes de pedirte me gustaría que puedas definir cuando llamamos inseguridad alimentaria. ¿Qué canasta de alimento estamos diciendo para un niño de 0 a 8 años? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad alimentaria? Por ejemplo, en un día o en una semana, ¿qué implica que un niño tenga inseguridad alimentaria? ¿Qué estaría faltando? No, son hogares que te autorreportan que bajaron la cantidad y la calidad de los alimentos, que los adultos, principalmente las mujeres, dejaron de hacer ingestas. En general empiezan por dejar de hacer la cena, por dejar de hacer el desayuno y en general tienen una única comida que es el almuerzo. Y la situación más severa que afecta al 15% de los niños argentinos es cuando sus padres reconocen que han dejado de darle de comer a sus hijos por problemas económicos. Y en general comienzan por dejar de hacer la cena, por dejar de hacer el almuerzo y tienden a dejar de hacer el desayuno y hacen un almuerzo que en general está muy sobrecargado de pastas, harinas Claro. y carnes de muy baja calidad. Y luego hacen una merienda tarde que en general está muy vinculada al mate cocido y a algún panificado, como el pan, por ejemplo, ¿no? Un placer como siempre, Yanina.
Gracias por Gracias a estar. ustedes. ¿Querías agregar algo? No quería interrumpirte. No, No, bueno, gracias. Un placer Gracias. por estar aquí tantos años, acompañándonos y siendo la voz justamente de este termómetro de lo que pasa con la infancia. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Gracias a ustedes, un gusto. Un gran placer. Yanina Tuñón, la voz del Observatorio de la Deuda Social Argentina, hablando de la inseguridad alimentaria. Nunca se resolvió la seguridad alimentaria. Escuchaste, ¿no? O dejar de comer o reemplazar por panificados que justamente no tienen nada de proteína, no tienen nada de verdura. Los comedores escolares que en muchas ocasiones estuvieron ligados también a un tema de corrupción. Te compro 10 kilos de polenta y te digo que compré 10 kilos de carne. Bueno, de eso se trata todo lo que se está tratando. Bueno,